El telencéfalo está constituido por dos partes. El telencéfalo, que está representado por la corteza cerebral, y los ganglios basales, que está representado por la sustancia gris. Es que ustedes no ponen atención, ustedes no quieren estudiar. Por la sustancia gris que está en el interior de los hemisferios cerebrales. Entonces, el telencéfalo tiene una cavidad que se llama los ventrículos laterales. Cada ventrículo lateral para un hemisferio cerebral. Entonces, cada ventrículo lateral tiene límites. La pared medial está formada por eso, que se llama el septum pelúcido. La pared superior está formada por eso, que se llama el cuerpo calloso. Y la pared lateral y el piso están formados por un núcleo que se llama el núcleo caudado. Forman el ventrículo lateral, es un ventrículo lateral para cada hemisferio cerebral. Entonces, la corteza cerebral, en sentido general, se encarga del reflejo condicionado. Es decir, el comportamiento del sujeto basado en su experiencia. Entonces, a medida que tú adquieres conocimiento, tu comportamiento es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, la corteza cerebral, del punto de vista, bueno, antes de entrar ahí, se encarga del reflejo condicionado mediante 4 mecanismos. Primero, la corteza cerebral es el centro del intelecto, de la inteligencia. Ahí está la corteza cerebral, en la inteligencia. Entonces, ¿por qué el centro del intelecto? Porque en la corteza cerebral es donde se llevan a cabo los pensamientos, la imaginación y la memoria. Eso de la corteza cerebral. Segundo, el segundo mecanismo es que la corteza cerebral es donde se elabora y se comprende el lenguaje. Y tercero, es donde se realizan o se ejecutan los movimientos musculares complejos. Corteza cerebral, por eso, se encarga del reflejo condicional. Ahora bien, la corteza cerebral, desde el punto de vista topográfico, está ubicada en los hemisferios, en la superficie de los hemisferios cerebrales. Superficie de los hemisferios cerebrales. Y del punto de vista anatómico, la corteza cerebral se divide en lóbulos, en 5 lóbulos, mediante surcos que son más o menos constantes en la superficie de los hemisferios. Por ejemplo, miren ese surco. Ese se llama la fisura horizontal. Y este se llama el surco central. Surco central es este. Y esta es la fisura horizontal. Muestre el surco central. Pero ahí. Es el surco central. Y esa es la fisura horizontal. Este es el surco parieto-occipital. Surco parieto-occipital. Y aquí debajo generalmente hay el surco parieto-occipital. Y aquí debajo generalmente hay una escotadura que se llama la escotadura preoccipital. Entonces, todo lo que está delante de ese surco, del surco central, se llama lóbulo frontal. Todo lo que está debajo de la fisura horizontal se llama lóbulo temporal. Todo lo que va por encima de la fisura horizontal y detrás del surco central es el lóbulo parietal. Y
todo lo que está dentro del surco o fisura horizontal es el lóbulo de la ínsula. 4 lóbulos. Bueno, y todo lo que va al extremo posterior, que está del surco parieto-occipital para atrás, es el lóbulo occipital. O sea, tenemos lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y dentro de la fisura horizontal, el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Entonces, la corteza, el lóbulo frontal, que es todo lo que está aquí, se encarga del lenguaje expresivo, del lenguaje articulado, y se encarga del control motor, de la personalidad y de la iniciativa. Iniciativa, personalidad, control motor y el lenguaje expresivo. Ese es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, que está detrás del surco central, se encarga del análisis de las aferencias sensoriales, sensitivas o sensoriales, y del lenguaje receptivo. El lóbulo temporal, que es este, debajo de la fisura horizontal, es el analizador de las aferencias auditivas y al mismo tiempo integra la memoria. Ahí que está la memoria. El lóbulo occipital es el analizador de las aferencias visuales. Y el lóbulo de la ínsula es el analizador de las aferencias vestibulares. Se encarga de analizar lo que tiene que ver con el equilibrio y al mismo tiempo planifica y coordina los movimientos articulatorios del lenguaje. Ahora, la corteza cerebral está irrigada por 3 arterias llamadas las arterias cerebrales. Tenemos la arteria cerebral anterior, que es esta, y la arteria cerebral anterior, que es esta, es rama de la carótida interna. Rama de la carótida interna. Va a irrigar la superficie medial de los lóbulos frontal y parietal. Lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Y da una arteria llamada la arteria lentículo estriada para el brazo anterior de la cápsula interna. Luego tenemos, bueno, hay que hacer hincapié que la cerebral anterior permite o está ubicada en el surco interhemisférico. Surco interhemisférico sobre el cuerpo calloso. Luego tenemos esa arteria, la arteria cerebral media. La arteria cerebral media está ubicada en la fisura horizontal. Irriga toda la superficie externa de todos los lóbulos, de todo el hemisferio, y al mismo tiempo irriga la superficie inferior del lóbulo frontal. Luego tenemos la arteria cerebral posterior. Bueno, aquí no la vemos. Bueno, sí, aquí está. La arteria cerebral posterior nace, es una rama terminal de la arteria basilar. Y van a irrigar, esa arteria va a irrigar la superficie medial y la superficie inferior de los lóbulos occipital y temporal. ¿Alguna pregunta? Del punto de vista del desarrollo filogenético, la
corteza cerebral se divide en tres: la isocorteza, la alocorteza y la mesocorteza. La isocorteza representa el 90% de la corteza cerebral del hombre y tiene 6 capas de neuronas. Y es la parte más joven de la corteza cerebral. La alocorteza solo tiene 3 capas, es la capa más antigua y está representada por la corteza olfatoria y el giro del hipocampo. Esas son la corteza, la alocorteza. Y esa alocorteza solamente tiene 3 capas de neuronas. Y luego tenemos la mesocorteza, que es una corteza intermedia entre la iso y la alocorteza, que tiene de 3 a 6 capas. Y se refiere a toda la corteza cerebral que está alrededor de eso, del cuerpo calloso. Todo lo que está alrededor del cuerpo calloso, corteza, se llama mesocorteza. La corteza cerebral, además de capas, tiene columnas corticales. Y esas columnas corticales son la unidad funcional de la corteza cerebral, porque las neuronas de las columnas corticales responden todas a un mismo tipo de estímulo periférico. Se divide desde el punto de vista filogenético en esas 3 partes. La corteza cerebral tiene 3 tipos de células: las células piramidales, las células fusiformes y las células estrelladas. Las células piramidales son células excitatorias de proyección y de ellas nacen 3 tractos. Es el tracto córtico-espinal, córtico-vulvar y córtico-pontino. Las células fusiformes son células piramidales modificadas y de ellas nace el tracto córtico-talámico. Y por último, las células estrelladas son células interneuronas inhibitorias. Así es. Ahora, desde el punto de vista funcional, la corteza cerebral se divide en áreas con funciones específicas. Y esas áreas son de 2 tipos: primarias y de asociación. Y las áreas primarias son las que se encargan generalmente de la percepción sensorial, generalmente. Y las áreas de asociación se subdividen en 2: heteronodal y uninodal. Y las áreas uninodal son las que procesan un solo tipo de modalidad sensorial. Por ejemplo, lectura, el gusto, una sola modalidad sensorial. Y generalmente esta área está adyacente a un área primaria. Y la lesión de un área uninodal produce trastorno de la percepción sensorial. Las áreas heteronodales son aquellas que se encargan de varias modalidades sensoriales, procesan varios tipos de modalidades sensoriales. Y las áreas heteronodales son 3: la corteza prefrontal, la corteza principal de asociación y el área de Wernicke. ¿El área? De Wernicke. Y una lesión de un área heteronodal generalmente va a producir trastornos cognitivos y trastornos afectivos. Trastornos cognitivos y trastornos afectivos. Y nada más hay 3 áreas heteronodales, las 3 que te mencioné. Entonces, tomando en cuenta
los diferentes lóbulos, vamos a ver las áreas con funciones específicas. Eso lo describió un neurofisiólogo llamado Brodmann. Y aunque hoy en día existen más de 200 clasificaciones de la corteza cerebral, hoy por hoy la que más se utiliza es la del mapa de Brodmann. Entonces, miren, este es el mapa de Brodmann. Y vamos a ver que las áreas con funciones específicas del lóbulo frontal, que es todo eso. Ahí tenemos el área 4. El área 4. Y el área 4 está ubicado en el giro precentral. Ahí. Es el surco central. Ese es el giro precentral. Ese es el giro precentral. Y el área 4 se encarga de la actividad muscular de las diferentes partes del cuerpo, de la función muscular de las diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos la corteza premotora, que es el área 6 en el giro prefrontal, pero bueno, área 6. Y esa área 6 planifica la actividad del área 4. Planifica la actividad del área 4 y al mismo tiempo se encarga de la orientación sensorial de los movimientos para la coordinación de los músculos. Área 6, área premotora. Entonces hay lo que se llama área motora suplementaria, que es el área 6, pero en la circunvolución frontal superior. Pero esa área motora suplementaria, tiene parte del área 8, parte del área 6 y parte del área 44. Y se encarga de la planificación avanzada y secuencia de los movimientos. El área motora suplementaria es el área 6 en el giro frontal superior. En el giro frontal superior. Y está compuesto por parte del área 6, parte del área 8 y parte del área 44. Y se encarga de la planificación avanzada y secuencias de los movimientos. Área motora suplementaria. Otra área con funciones específicas en el lóbulo frontal es el área 8. Se llama campo ocular frontal en el giro frontal medio. Eso se encarga de los movimientos conjugados de los ojos en ausencia de estímulo visual. También tenemos el área del lenguaje, área de Broca, área 44 y 45 en el giro frontal inferior. Se encarga del lenguaje articulado. Y por último tenemos la corteza prefrontal, que es todo lo que va al polo frontal. Ahí encontramos las áreas de la 9 a la 12. 11, 12, 9, anda por ahí. Y la corteza prefrontal se encarga de la personalidad, de la profundidad de los sentimientos y de las iniciativas. En la corteza prefrontal. Esas son las áreas con funciones específicas del lóbulo frontal. En el lóbulo parietal
Las áreas con funciones específicas son el área somatoestésica primaria, que son las áreas 3, 1 y 2. 3, 1 y 2, 3, 1 y 2. Y esas áreas se encuentran en el giro postcentral, o sea, detrás del surco central. Y esas áreas se encargan del análisis, de la discriminación táctil, del dolor, de la temperatura, de la sensibilidad propioceptiva consciente, de la posición de las extremidades en el espacio. Dolor, temperatura, discriminación táctil, sensibilidad propioceptiva consciente y la posición de las extremidades en el espacio, el toque leve y la presión. Todo eso es analizado en el giro postcentral en el área somatoestésica primaria. El área somatoestésica de asociación son las áreas 5 y 7 en el lobulillo parietal superior, 5 y 7. Y esas áreas se encargan de la estereognosia, es decir, de la identificación de los objetos por medio del tacto. Identificación de los objetos por medio del tacto. Estereognosia. Pero ahí también tenemos el área 43, que es el área del gusto, del sistema gustativo. Se encuentra en el extremo inferior del giro postcentral. Ahí se analizan los sabores. Y por último tenemos la corteza principal de asociación, que está compuesta por el área 40 y el área 31. La corteza principal de asociación, ese conjunto de esas dos áreas, recibe aferencias de toda la corteza sensitiva del resto de la corteza cerebral y recibe aferencia de las áreas del lenguaje, del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. La corteza principal de asociación está vinculada en la capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación. Entonces, el área 40 es el área de la interpretación del significado de las palabras. Interpretación del significado de las palabras. Área 40. Está en el giro angular superior. Supramarginal. Giro supramarginal. Y el área 39 es el área de la lectura. Se encuentra en el giro angular. Y en la 2 forma la corteza principal de asociación. Esas son las áreas con funciones específicas en el lóbulo parietal. En el lóbulo temporal tenemos el área auditiva primaria, que son las áreas 41 y 42 del mapa de Brodmann, que se encargan de la percepción de los sonidos. La 41 para los sonidos de baja frecuencia, la 42 para los sonidos de alta frecuencia. Y esas dos áreas están ubicadas en la parte superior del giro temporal superior, formando el borde inferior de la fisura horizontal. Ahí también tenemos el área auditiva de asociación, que es el área 22, que se encarga de la comprensión del lenguaje oral y interpretación de los sonidos. La música, por ejemplo, como tú ves que tiene ritmo la música, es ahí, cuando hay una lesión ahí, el sujeto escucha la música como que son sonidos desorganizados. Entonces la interpretación de los sonidos
es el área 22, y la comprensión del lenguaje oral en el área 22, que está ubicada en el giro temporal medio, área 22, giro temporal superior, ¿verdad? Entonces, además de eso, ahí tenemos las áreas visuales de asociación, la 20, la 21 y la 37. Y es la 20 en el giro temporal inferior, la 21 en el giro temporal medio y la 37 en el extremo posterior del giro temporal medio. Y esas áreas se encargan del análisis del color, la forma y la velocidad del impulso visual. Luego, ahí también tenemos el área de Wernicke. Y el área de Wernicke está formado por la parte superior y posterior del área 22, el área 39 y la unión parieto-occipito temporal aquí. Y el área de Wernicke se encarga de la interpretación del lenguaje. Interpretación del lenguaje. Área de Wernicke. Pero aquí también tenemos en el extremo anterior del lóbulo temporal el área 38, que se encarga de la interpretación semántica de las cosas. La interpretación semántica de las cosas se encarga del área 38. Además del área 38, en el lóbulo temporal tenemos el área olfatoria primaria, que es el área 34, que está ubicada en el uncus del lóbulo temporal y que se encarga de la percepción del impulso olfatorio. Y ahí también tenemos en el pie del hipocampo el área 28, que es el área que se encarga de darle una respuesta emocional y fisiológica al impulso olfatorio. Área 28. Las áreas del lóbulo occipital son las áreas 19, 18 y 17. El área 17 se encarga de la percepción. El área visual primaria está en el surco calcarino. Y se encarga de la percepción de los campos visuales. Mientras que las áreas 18 y 19 están adyacentes al área 17 y son áreas de memoria visual. La cosa que tú ves no te olvida, porque eso se interpreta ahí, la memoria visual. Ya en el lóbulo de la ínsula, que está dentro de la fisura horizontal, tenemos las áreas de la 13 a la 16. 13, 14, 15 y 16. El área 13 y 14 están en las circunvoluciones anteriores, que son circunvoluciones cortas. Y las áreas 15 y 16 están en las circunvoluciones posteriores, que son circunvoluciones de la planificación y coordinación de los movimientos articulatorios. Pero ¿qué pasa? Además de esas áreas que están en la isocorteza, hay áreas en la mesocorteza. Pues ya vemos que hay áreas en la isocorteza, hay áreas en la alocorteza, hay áreas en la mesocorteza. Y las áreas de la mesocorteza se llaman corteza paralímbica. Y cuando hablamos de la corteza paralímbica, hablamos de la mesocorteza, es decir, de toda la corteza que está alrededor del cuerpo calloso. Y la mesocorteza tiene 4 funciones. Se encarga de la memoria, se encarga del aprendizaje, se encarga de los procedimientos sociales y se encarga del afecto. La corteza paralímbica
recibe aferencia de las 3 áreas heteronodales, es decir, el área de Wernicke, de la corteza prefrontal, de la corteza principal de asociación, pero también recibe aferencias de el tálamo y de la corteza límbica. Entonces, ¿cuáles son las áreas paralímbicas? ¿Cuáles son las estructuras que tienen funciones paralímbicas? Bueno, arriba del cuerpo calloso tenemos el giro del cíngulo. Y ahí en el giro del cíngulo están las áreas 23, 24, 31 y 33. También tenemos el giro o circunvolución parahipocampal, aquí. Y ahí encontramos las áreas 34, 35, la 37 y la 28. La 34, 35, la 27, si así mismo, y la 28. Y la 28. Tienen funciones paralímbicas. O sea que la 28 tiene funciones límbicas y paralímbicas. Entonces, detrás del cuerpo calloso tenemos el esplenio. Y este es el área retroesplenial. Y en el área retroesplenial tenemos las áreas 26, la 29 y la 30. Y aquí, delante del cuerpo calloso, tenemos el área pre y subcallosa. La región pre y subcallosa con las áreas 32 y el área 25. Y también tienen funciones paralímbicas. Las áreas 11 y 12 de la corteza prefrontal. También el área 38 del polo temporal. Y como si esto fuera poco, todo el lóbulo de la ínsula tiene funciones paralímbicas. Punto y aparte. Miren, la corteza cerebral es importante porque hay enfermedades propias de la corteza cerebral. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se debe a un depósito de una fibrilla plegada, de una proteína llamada la proteína beta amiloide. Es una enfermedad hereditaria y se debe a un defecto en los cromosomas 1, 14 y 21. Entonces, lo que sucede es que se depositan esa sustancia llamada fibrilla plegada en el espacio extracelular y eso va aumentando y va dañando a las neuronas existentes. Y el sujeto comienza a tener trastornos cognitivos, desorientación y pérdida de la memoria a corto plazo. Y una enfermedad progresiva y hereditaria. Y por más crucigrama que tú lleves en su doco, si tú tienes la proteína beta amiloide en la sangre, prepárate, que tú vas a desarrollar Alzheimer. Otra enfermedad que está de moda son los eventos cerebrovasculares. Y los eventos cerebrovasculares generalmente ocurren en personas diabéticas que tienen enfermedad de los vasos, en personas hipertensas, en personas que tienen trombofilia. Y estos eventos cerebrovasculares van a producir muerte masiva de neuronas